Buenas tardes a todos. Les queremos pedir, les queremos agradecerles mucho por conectarse. Queremos pedirles 2 o 3 minutos para que las personas se terminen de conectar y ya vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. Muchísimas gracias por conectarse a este encuentro por la sostenibilidad que vamos a tener hoy. Yo soy Angélica Ospina, directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y nos van a estar acompañando también hoy Carlos Núñez, que es el director de diseño de la empresa Gustavo Perry, y María Alexandra del GBCI. Ella es la líder de negocios de esta organización. Hoy pues estamos muy contentos, esperamos que se hayan conectado pues muchos distintos diseñadores. Este es un encuentro que hemos diseñado como especialmente para ustedes y queremos hablar de las distintas nuevas tendencias de diseño y también cómo LEED entra a ser una herramienta pues que puede potenciar todo esto. Entonces pues ahorita más adelante les cuento un poco cuál va a ser como la dinámica completa.
Antes de comenzar con las presentaciones, pues quería hablarles un poquitico de qué es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, por si alguno no lo conoce, y también de la alianza que tenemos con el GBCI. Siguiente. Entonces, nosotros como consejo, pues lo que buscamos realmente en nuestra misión es asegurar que con mejores prácticas de urbanismo, de construcción sostenible, pues logremos entornos prósperos, ambientalmente responsables, inclusivos, saludables para todos. Y realmente hemos encontrado que en las herramientas, que en los distintos sistemas de certificación nos dan unas herramientas muy interesantes para lograr pues muchas de las cosas que nos proponemos en nuestra misión. Siguiente. ¿En qué? Digamos que queríamos también contarles un poco sobre cuáles son esas distintas temáticas en las que nosotros como organización pues trabajamos y en que estamos concentrando como el mayor esfuerzo en estos siguientes 3 años. Entonces, algo que es importante es que trabajamos en el ciclo completo, en el ciclo de vida de las edificaciones, de las comunidades y de las ciudades sostenibles. O sea, tenemos un enfoque muy grande, integral y de ciclo de vida, y principalmente en distintas temáticas como son la mitigación y adaptación al cambio climático, temas de materiales y economía circular. Trabajamos mucho como en distintos movilizadores de la construcción sostenible, por ejemplo, como pueden ser los incentivos que pueden existir para esto. Tenemos un énfasis muy importante también en vivienda nueva y existente, pues porque realmente es algo para nuestro país que marca grandes tendencias en la construcción. Algo que hemos trabajado en el Consejo ya desde hace muchos años y que se ha vuelto pues como un motor importante en nuestro trabajo son todos los temas relacionados con salud y bienestar, que además ahorita cobran mucha relevancia, y donde hemos encontrado que distintos sistemas de certificación, por ejemplo, como LEED, nos generan como unos marcos de referencia muy interesantes para lograr metas en esos distintos aspectos. También tenemos un interés y un trabajo muy grande en temas de ciudades y urbanismo sostenible y, bueno, temas también relacionados con edificios comerciales institucionales nuevos y existentes, infraestructura educativa, eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía, sostenibilidad en el manejo del agua y manejo sostenible de obra. Y algo que también hemos visto y que nos ha interesado mucho como incluir como un eje transversal en todo nuestro trabajo son todos los temas que tienen que ver con equidad social, y cómo pues es también un pilar importantísimo dentro de la construcción sostenible. Siguiente. ¿Con quién trabajamos desde el Consejo? Entonces, por un lado tenemos todos nuestros miembros que ustedes pueden ver acá, y donde realmente queremos poder generar una red de todos los distintos miembros de la cadena de valor de la construcción. Incluimos también al sector educativo, al sector de la propiedad raíz, al sector financiero, constructores, diseñadores, o sea, todos los que realmente impactamos dentro de esta cadena de valor. También tenemos unas acciones muy importantes con gobiernos locales y nacionales, donde desarrollamos distintos proyectos de política pública. Consumidores finales también hemos identificado que es digamos, un grupo importante que tenemos que involucrar mucho más en todos los distintos momentos y trabajos del Consejo, porque son un gran movilizador de la construcción sostenible y además son los que realmente son grandes beneficiarios de la construcción sostenible. Y también con nuestros aliados nacionales e internacionales. Y ahí realmente pues digamos que uno de nuestros aliados principales a nivel internacional, pues es todo el trabajo que hacemos con el GBCI. Siguiente. Entonces, en esta alianza que hemos construido, yo creo que a lo largo de muchos años, se han hecho acciones muy interesantes, por medio de las cuales en Colombia, pues el Consejo con el GBCI trabajan principalmente en promover temas de construcción sostenible,
en promover temas de certificaciones en construcción sostenible. Yo creo que muchos de ustedes conocen en gran medida pues todos estos distintos sistemas de certificación que existen y que realmente nos han generado unos marcos de trabajo muy, muy interesantes en el país en los últimos 12 años. O sea, yo creo que desde todo el tiempo que el Consejo lleva en el país como tal, realmente el lograr trabajar con estos distintos sistemas de certificación y tener un aliado tan interesante como el GCI nos ayuda a potenciar mucho más la construcción sostenible de nuestro país. Siguiente. Entonces, digamos que en qué consiste esta alianza. Realmente trabajamos con la finalidad de lograr como acelerar la adopción de estas prácticas de construcción sostenible en la industria, mejorando ese acceso a recursos educativos y proporcionando también pues conocimientos técnicos en la región. Esto, digamos, lo que nos trae también a nosotros esta alianza. Nuestro objetivo es mejorar los beneficios ambientales y de salud humana en el entorno construido en Colombia, proporcionando a las comunidades los recursos para crear edificios y ciudades sostenibles y resilientes. Digamos, esos son como los principales temas que trabajamos en el marco de esta alianza. Siguiente. En el día de hoy, en este, digamos, en este encuentro, realmente que lo llamamos LEED como herramienta para las nuevas tendencias de diseño sostenibles, pues realmente queremos ver dos o digamos como tres temas principales y cómo vemos ese LEED como esa herramienta en el diseño de espacios. Entonces, primero queremos presentarles un poco cuáles son esos nuevos créditos piloto que se han desarrollado en LEED como respuesta a esta problemática, a esta pandemia mundial que estamos viviendo y cómo realmente tenemos unos créditos que nos pueden ayudar en todos estos procesos, por ejemplo, de regreso al trabajo o también en todo lo que tiene que ver con el diseño de estos espacios. También queremos hablar un poco sobre cómo realmente LEED también nos genera pues una forma de manejar y de diseñar proyectos pues mucho más resilientes y también que se adapten mucho más a todos estos cambios que estamos teniendo y que además vamos a seguir teniendo a futuro. Y también queremos incluir en como un enfoque es también todo lo que tiene que ver en un sistema de certificación y cómo también nos genera unos marcos de referencia muy interesantes para mejorar temas de calidad de vida, de calidad del ambiente interior, de mejor o de buena interacción con los distintos entornos. Siguiente. Entonces, digamos que para esto, como les contaba ahorita, vamos a tener como tres momentos distintos de este espacio. Vamos a primero tener a María Alexandra Cardona, que nos va a hablar sobre los créditos piloto que tiene LEED en este momento, que están relacionados con seguridad primero. Luego vamos a tener a Carlos Núñez, hablándonos un poco del caso de Central Point y cómo realmente LEED sirve como herramienta para diseñar estos buenos espacios. Y luego tenemos un espacio importante también para preguntas del público. Lo que les voy a pedir es que las preguntas las vayan copiando en el chat, yo las pueden ir haciendo a lo largo de las dos presentaciones y al final pues yo las voy a organizar y se las voy a hacer a nuestros dos panelistas que tenemos hoy. Entonces, pues bueno, agradecerles mucho por estar acá y agradecerle también mucho a María Alexandra y a Carlos pues por compartir con nosotros sus conocimientos esta tarde. Entonces le doy la palabra a María Alexandra. Vale, gracias, Angélica. ¿Todos me escuchan bien? Perfecto. Vale, mil gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los participantes, a todos los que están atendiendo este encuentro. Este es un espacio
generado bajo el marco de la alianza del GBCI con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Era un espacio que realizábamos anteriormente de manera presencial y hoy gracias a la virtualidad pues podemos llegar a más personas y podemos abarcar todos estos temas a lo largo y ancho de la virtualidad. Entonces, este encuentro por la sostenibilidad, como decía Angélica, lo hemos llamado LEED como herramienta para las nuevas tendencias de diseño de espacios, en donde en principio vamos a hablar de los créditos piloto y también quiero hacer referencia a cómo LEED ha abordado durante todos estos años los temas de salud, bienestar, confort a través de sus diferentes categorías. Adelante. LEED desde sus principios siempre ha tenido dentro de su intención el mejorar la calidad de vida de las personas, siempre ha puesto a la gente primero. A la gente porque pues somos quienes ocupamos los espacios permanentemente, los espacios donde trabajamos, donde vivimos, donde nos divertimos y donde estamos más del 90% del tiempo. Y también traer a colación qué significa salud. Según la OMS, la salud es ese estado mental, físico y emocional en donde va más allá de la ausencia de salud, ¿sí? de la presencia de enfermedades, en donde tus comportamientos tienen un porcentaje importante de participación, en donde tu entorno físico también tiene un porcentaje importante para generar esos impactos en la salud. Inclusive, según la organización o la Asociación de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, entre el comportamiento de las personas y el entorno que nos rodea, la salud se impacta en más de un 60% y ese otro restante es, digamos, como nuestra genética, la forma en que nacemos. Entonces, como es tan importante el entorno que nos rodea, cómo impacta nuestra salud, LEED aborda en diferentes categorías estos aspectos de salud y bienestar. Por ejemplo, en la categoría de eficiencia en agua podemos llegar a tener hasta más de 14 estrategias en donde se aborda la calidad del agua y en donde se abordan los sistemas digamos, que nos distribuyen esa agua alrededor de las edificaciones. En temas del aire, por ejemplo, LEED a través de los materiales y de calidad del aire, puede llegar a tener más de 15 estrategias en donde se evalúa esa calidad del aire. No sé si ustedes sabían, pero hoy día en LEED más de 35 compuestos orgánicos volátiles son evaluados, que son todas estas emisiones que nos generan los materiales, además de poder evaluar emisiones de CO2 o la misma saturación de la calidad del aire de los espacios. Dentro de los temas de confort, hay más de 14 estrategias que buscan precisamente promover digamos, como esa movilidad física dentro de los mismos espacios, promover la conexión con la naturaleza, promover obviamente a espacios libres de toxinas y hablando de toxinas, pues son más de 16 estrategias las que permiten hoy que muchísimos proyectos a nivel mundial, incluidos los de Colombia, pues tengan proyectos que están libres de formaldehído, de cromo, de plomo, de mercurio, en fin, que permiten que a través de la evaluación de materiales podamos tener espacios más limpios. Y pues ya abordando el tema de la situación actual, de la situación sanitaria que hoy nos tiene viviendo en una nueva normalidad a todos, el USGBC ha venido organizando una serie de sesiones en las que estamos pues respondiendo a este tipo de preguntas que pueden surgir de esta última evolución de este sistema de certificación. Y los más recientes créditos piloto pues describen las mejoras prácticas sostenibles que se alinean con estas pautas de la industria, de la salud pública, para la limpieza y desinfección y ocupación de los nuevos, pues la reocupación de estos lugares de trabajo, la calidad del aire interior, las operaciones del sistema de plomería, pues o el sistema que distribuye el agua potable en respuesta pues al COVID como tal. Igualmente queríamos definir qué es un crédito piloto para los que hasta ahora pues se están acercando a estos temas de LEED. Cualquier persona que sea miembro de la organización del USGBC puede proponer un crédito piloto para LEED. Y tenemos una biblioteca de créditos piloto que en el USGBC que facilita la introducción de estos nuevos créditos a los diferentes sistemas de certificación de LEED como tal.
El proceso permite que los proyectos prueben créditos más innovadores, que no hayan pasado por el proceso completo de redacción y votación. Y en LEED, cada uno de ustedes, digamos, van a encontrar los prerequisitos que son pues de obligatorio cumplimiento y los créditos que son opcionales y los ayudan a obtener puntos y créditos piloto, que son los nuevos créditos que están en prueba. Entonces, los prerequisitos son los requisitos mínimos que todos los edificios bajo un determinado sistema de certificación debe cumplir y para obtener la certificación LEED. Y los créditos ganan puntos, pero los requisitos previos, pues no. Siguiente, por favor. Entonces, en esta sesión lo que haremos es sumergirnos en los 4 créditos, los nuevos 4 créditos pilotos de seguridad de LEED para reingresar a los espacios para el tema de limpieza y desinfección, para el tema de calidad del aire y del commissioning o la auditoría pues, en los sistemas del manejo del agua. Siguiente, por favor. Entonces, la idea es que aquí les vamos a dejar, o sea, aquí en estas 2 slides que ustedes están viendo, en la que acaba de pasar y pues van a encontrar el acceso a todos los recursos clave en donde pueden navegar a través de ellos y aprender muchísima información acerca de lo que es LEED, sus diferentes categorías y los diferentes créditos en donde pueden abordar todas las estrategias dentro del proyecto y que así lo requieran. Bueno, en esta biblioteca, digamos, hoy durante el chat vamos a poner los diferentes links de cada uno de estos créditos piloto que vamos a estar discutiendo. Entonces, por favor, la siguiente. Gracias. Entonces, estos 4 créditos pilotos de los que hablaremos son aplicables a LEED versión 2009, versión 4 y versión 4.1 y a todas las versiones de LEED de BD+C y de O+M. Entonces, los proyectos pueden utilizarlos si están en proceso de certificación, por lo que si tienen un proyecto que sea BD+C pueden agregar un crédito piloto de los que vamos a hablar hoy durante este proceso y del mismo modo pueden utilizarlo para los proyectos que estén buscando certificarse en operación y mantenimiento, pueden agregar durante la certificación o recertificación estos créditos que vamos a abordar hoy. El GBCI también está investigando cómo los proyectos que ya se hayan certificado pueden hacer solo estos créditos piloto y también hacerles un reconocimiento. Bueno, el primer crédito piloto que vamos a tratar para evaluar un edificio después de haber sido, digamos, desocupado, es la evaluación y crear un plan para una mayor ocupación. Y el aspecto principal es esta referencia de evaluación de la recuperación de la Asociación Internacional de Arquitectos, que van a encontrar el link también en la misma página del crédito piloto. Y este es un marco de referencia desarrollado por esta Asociación Internacional de Arquitectos para aprender a minimizar los riesgos de los ocupantes. Basados en esta evaluación, se debe desarrollar un plan para el espacio abordando los siguientes puntos, temas como distanciamiento social, limpieza y reducción de puntos de contacto, y le pedimos que mantenga un registro diario para que este crédito piloto funcione bien. Aquí, además, quiero invitarlos a que se conecten el 4 de agosto, el próximo 4 y 5 de agosto, vamos a tener el Foro de la Salud, en donde esta es nuestra nueva visión ajustada a la realidad, donde sabemos que gente sana en espacios sanos es igual a una economía sana. Adelante, por favor. Entonces, ojalá pues se puedan conectar allí. Entonces, como les decía, este primer crédito se trata de el reingreso a tu espacio de trabajo. Adelante, por favor. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el crédito de seguridad primero, en donde lo que buscamos es que se reingrese a su espacio de trabajo, sea una herramienta para evaluar y planificar ese reingreso, así como para medir el progreso una vez que el espacio esté ocupado. Entonces, les vamos a pedir que mantengan un registro diario para que este crédito piloto funcione en su plan y hacer preguntas a los ocupantes para recopilar sus comentarios, mejorar la experiencia del ocupante y reducir así su riesgo de exposición. Esperamos que esto pueda ser un ciclo de retroalimentación que ayude a la administración de las edificaciones a mejorar la operación en el edificio. Y la información, pues normalmente cambia a diario, por lo que podemos hacer cambios a este crédito piloto. Aquí les vamos a dejar en el chat el enlace en donde pueden encontrar este crédito piloto.
Entonces, aquí lo que buscamos es evaluar el edificio después de un periodo de baja ocupación y crear ese plan para una mayor ocupación. Como les decía, lo que buscamos es que aquí encuentran también esa herramienta de evaluación de la Asociación Internacional de Arquitectos, en donde les va a generar, digamos, como esa evaluación para poder cumplir esos requisitos y generar ese plan. Entonces, parte de lo que buscamos es identificar cuáles son esos requisitos sostenibles en las operaciones de construcción y el comportamiento humano que tomen precauciones para la propagación del virus como tal. Y se alinea con la herramienta de evaluación de la Asociación Internacional. Adelante, por favor. Entonces, estas son las preguntas que debemos llevar de registro diario. A la administración se les debe preguntar si implementaron el plan diariamente, qué funcionó bien y qué esperan que pueda mejorar mañana. Se debe dejar un área de comentarios en donde la gente, pues, la gente del equipo de la operación de la administración del edificio pueda opinar y decir, pues, si todo va bien o si no hay nada que mejorar. Y a los ocupantes también debemos hacerles unas preguntas de registro diario, como que si se siente seguro en este lugar el día de hoy, si conoce el plan de seguridad del edificio, si pudo tener el distanciamiento social requerido por la normatividad local, si otros siguieron las reglas, si conoce de alguien que haya estado enfermo en ese edificio, si se siente cómodo y seguro en el edificio, si tiene, digamos, el control o la seguridad de que su bienestar o de su vida está segura allí, y si pudo practicar digamos, como su bienestar dentro de este espacio. Adelante. Ahorita vamos a ver el segundo crédito piloto. Este crédito tiene que ver con los temas de limpieza y desinfección. Este requiere que las instalaciones creen una política e implementen procedimientos que sigan las mejores prácticas de limpieza verde. Como les venía diciendo, ya en LEED manejamos créditos en el tema de materiales y a través del manejo de las toxinas que evalúan los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, aquí buscamos que se cree esta política y que se implementen los procedimientos que sigan las mejores prácticas, que apoyen el ambiente saludable y la seguridad de los trabajadores, no solamente de quien ocupa el espacio y está respirando esta exposición a productos de aseo, sino que también quien trabaja con estos materiales y en esta área de limpieza, pues esté seguro. Adelante. Entonces, este crédito se trata de limpiar y desinfectar. Desarrollamos con esto la importancia que los expertos en salud han estado dando para minimizar la propagación del virus a través de la limpieza y la higiene sin saturar. Al principio teníamos muchas preguntas sobre las prácticas de limpieza verde y aunque había mucha orientación sobre estas prácticas, era difícil saber qué significaba eso para algunos impactos en la salud. Entonces, la intención es aquí proporcionar una limpieza y desinfección efectivas mientras se minimizan los impactos adversos para la salud del personal de limpieza, para los ocupantes, los visitantes y el impacto sobre el medio ambiente. Y aunque todavía se están desarrollando pues el tema de la vacuna y tratamientos médicos para tratar el COVID, ya existen productos y procesos eficaces de desinfección. Además, las consideraciones, pues hay que tenerlas en cuenta las consideraciones del producto. El crédito también requiere procedimientos y capacitaciones para el personal de limpieza, educación para los ocupantes y otros servicios que estén bajo el control de la administración o del equipo que gestiona la operación del edificio. Y este crédito pues también lo van a encontrar en la versión, o es, digamos, es aplicable a la versión 2009, a la versión 4 y a la versión 4.1 y les vamos a colocar en el chat el enlace en donde lo pueden encontrar. Adelante, por favor. Aquí vemos cuáles son los 5 puntos principales que debemos incluir en esa política. Entonces está la selección de productos, están los procedimientos de limpieza y desinfección, la protección para el personal de limpieza, la formación del personal y la educación del ocupante. Adelante.
Y abordamos el tercer crédito piloto relacionado a la situación del COVID, en donde hablamos del recomisionamiento o las auditorías muy específicas del sistema de agua, o sea, de redes de agua potable del edificio, en donde lo que busca es ayudar a los equipos del proyecto a reducir el riesgo de los ocupantes que lleguen a estar expuestos a la degradación de la calidad del agua por tanto tiempo pues cerrados los edificios. Y que a lo largo de semanas o meses pues han reducido el consumo de agua, lo que puede llevar de repente a estancamientos de agua insalubre para beber o para utilizar. Entonces, el crédito integra recomendaciones de organizaciones expertos de la industria, como puede ser la Asociación de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, y el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y todas estas recomendaciones son recomendaciones de aplicación global que también ha tenido en cuenta la Organización Mundial de la Salud y que son tenidas en cuenta también a nivel local. Aquí también les colocaríamos en el chat el enlace en donde pueden encontrar este crédito. Siguiente, por favor. Entonces, aquí este crédito lo que exige es que los edificios elaboren y apliquen un plan de gestión del agua, que se coordinen con las autoridades locales del agua y de salud pública, comunicar las actividades del sistema hídrico y los riesgos asociados a los ocupantes del edificio. Que se adopten las medidas para mejorar la calidad del agua, del suministro común, así como del edificio. Este crédito piloto pues también está disponible para la versión 2009 de LEED, para la versión 4 y la versión 4.1. Adelante, por favor. Entonces, los pasos a seguir para asegurar la buena calidad del aire y del agua y el buen funcionamiento de los sistemas como tal en la recuperación de los espacios son estos tres. Es abordar la calidad del agua, del suministro de agua comunitario, abordar la calidad del agua dentro del edificio y mantener los sistemas de agua del edificio. O sea, aquí invitamos inclusive a llamar a las empresas de suministro de agua para también revisar, digamos, como desde la red de suministro. Adelante. Y finalmente, el cuarto crédito es el manejo de la calidad del aire interior durante los tiempos pues, de COVID. Este crédito se basa en los requisitos y créditos de calidad del aire interiores existentes en LEED. Adelante. Entonces, aquí los equipos del proyecto pueden garantizar que los sistemas de calidad del aire interior funcionen según lo diseñado y determinar los ajustes temporales en la ventilación que puedan minimizar la propagación del virus a través del aire. Entonces, otras consideraciones son el aumento de la ventilación, la filtración del aire, el distanciamiento físico de los ocupantes y la aplicación de las medidas indicadas en los recursos de salud pública y de la industria. Las directrices también fomentan la vigilancia y la evaluación permanente de la calidad del aire en interiores. Este crédito piloto también está disponible para la versión 2009 de LEED, la versión 4 y la versión 4.1. Y aquí en el chat les vamos a colocar algunos enlaces de consulta. Adelante, por favor. Nuevamente recordarle que igualmente todos estos créditos los van a encontrar en la librería de créditos del USGBC. Adelante. Y todos los recursos relacionados al COVID-19 los encontrará, digamos, como a todas esas inquietudes y demás, que va a responder esas preguntas sobre la estrategia del USGBC para esta época. También va a poder encontrar todo el tema de las credenciales del GBCI y las revisiones de certificación y otra información para ayudar a administrar los edificios durante esta época de pandemia. Aquí también les vamos a dejar este enlace. Y el otro recurso, la siguiente diapositiva, por favor, es la guía de reingreso de ARC. En esta guía también vamos a encontrar herramientas para poder comparar las políticas y procedimientos del control de la infección o del virus, recopilar las experiencias de los ocupantes y rastrear la calidad del aire interior. Esta guía muy pronto la tendremos también en español para todo nuestro mercado latino. Aquí también les vamos a dejar estos enlaces para que la puedan consultar.
Y el sitio, adelante por favor, en el sitio de la Asociación Internacional de Arquitectos también tiene recursos pues para arquitectos. Importante que sepan que toda esta evaluación durante tiempos de COVID sirve para cualquier tipo de edificación, no solamente edificaciones corporativas o de oficinas o comerciales, sino también para residenciales, para estudiantiles. Entonces, además pues vamos a tener un próximo webinar, el AIA va a tener un próximo webinar el 4 de agosto y también les compartimos el enlace para quienes estén interesados en asistir y aprender más de lo relacionado al COVID y a los espacios interiores por la misma Asociación Internacional de Arquitectos. Adelante, por favor. Y finalmente, pues invitarlos a mantenerse informados. En el USGBC tenemos muchos canales de donde ustedes pueden recibir información, se pueden registrar para poder recibir todas las noticias y los documentos de primera mano, o simplemente entrar a la página de la cuenta del USGBC, crear la cuenta y también pues recibir esta información. A todos muchísimas gracias y aquí estoy pues desde Bogotá para servirles a todos. Gracias. Gracias, María Alex. Ahora le queremos dar el paso a Carlos. Antes de esto quiero recordarles, ya me han mandado algunas preguntas, pero también si hay algunas otras preguntas adicionales, por favor no olviden escribirlas. Gracias, Carlos. Ya tienes la palabra. Carlos. No te estamos oyendo. No sé si ya estás hablando. Carlos, ¿me oyes? Ya. Hola, Listo. hola. Discúlpenme. Perfecto. No, ya. Estaba silenciado. Bueno, primero, pues obviamente, muchas gracias al consejo, muchas gracias a Angélica, a Tatiana, pues en fin, a todo el equipo. Digamos que un poquito cuando llega la oportunidad de hacer una presentación y de hablar sobre temas que hemos abordado, pues realmente, y cuando el planteamiento viene como para saber o para tratar de entender y transmitir el efecto o la capacidad de por qué una certificación te permite o te lleva a construir de alguna manera alguna tendencia de diseño. Yo, pues, la gran experiencia o la principal experiencia que hemos tenido es en torno a este edificio, que es Central Point, que es un conjunto empresarial, que desde su principio, pues, tenía ese planteamiento, claro, era uno de sus datos de entrada, tener la certificación. Y lo más interesante que nos pasó fue, digamos, un encuentro con el grupo certificador, con un cliente interesado en mirar las cosas y nosotros como arquitectos, más allá de estar tratando de perseguir una tendencia o plantear una tendencia con muchas dudas sobre las cosas que pasaban. Entonces, pues, en términos prácticos, la certificación que íbamos a hacerle al proyecto era Core and Shell, o sea, íbamos a hablar de la fachada y del elemento del punto fijo y sus componentes, porque son edificios, pues es un edificio, son un conjunto de edificios de oficinas que se entrega en planta libre y el objetivo estaba ahí. Yo, pues, digamos, donde sentí que tuvimos una gran aventura que contó con mucho, pues con mucha información y con mucha interacción con el grupo certificador y con muchos otros elementos que vienen amarrados realmente
a los planteamientos que le pone a uno una certificación y al tema de un interés común, la sostenibilidad. Entonces, pues les voy a contar un poquito, pues más bien como en términos anecdóticos, cómo llegamos a esta fachada, cómo llegamos a este proceso y cómo fuimos encontrando todos los puntos de encuentro posibles para desarrollarla. Estas dos imágenes, pues, y el texto de la diapositiva habla como siempre de una paradoja. La imagen de la izquierda es un tema que para mí, digamos, venía como reflexión importante del día a día, de saber que por ciertas circunstancias trabajamos en este tipo de espacios donde hemos hecho unas oficinas muy bonitas, muy bien amobladas, muy bien iluminadas, llenas de ventanas, pero siempre me surge esa paradoja desde el punto de vista de la sostenibilidad. Como ven en la imagen, pues un día de tarde, los cerros, una gran vista, a la cual por alguna razón que nosotros luego vinimos a entender que tenía que ver con confort interior, eh, teníamos que bajar las cortinas y prender la luz. Y detrás de eso viene toda una gran secuencia de elementos o de situaciones de consumo. Muchas veces o teníamos que prender la ventilación mecánica, el aire acondicionado, empezar a forzar un montón las cosas. Y justamente en el tema de querer entender qué era lo que estaba pasando, en una casualidad nos habíamos encontrado por ese momento, estoy hablando, esto es un proyecto que el proceso de estructuración se hizo en 2014, encontramos un artículo con una serie de estadísticas muy interesantes de la autoridad del puerto de Nueva York que había hecho, pues ya había muchos edificios certificados hechos, andando, funcionando, construidos, y contrastaron todos los temas de las simulaciones energéticas contra los consumos energéticos cotidianos. El estudio es súper interesante, mostraba que, y por eso escogí esta imagen donde pues nosotros vemos el edificio del Rockefeller Center y vemos el edificio del Empire State Building y luego vemos por aquí algunos otros que son más recientes y que están totalmente certificados. Y había un tema muy importante de diferencia entre consumos. Los edificios más viejos con unos niveles de eficiencia y de consumos energéticos muy por encima de los que tenían, de los más contemporáneos que habían venido pegados de tratar de estar como en una onda nueva. Entonces, a mí personalmente lo transmití en unas reuniones, esto me inquieta demasiado, porque pues indudablemente nosotros pues estábamos manteniendo la concepción de edificios que pues habitualmente tenemos como idea para hacer edificios de oficinas. Entonces nuestros primeros modelos, nuestras primeras configuraciones eran estas torres acristaladas, pero digamos con un gran o con un alto grado de incertidumbre sobre si estábamos haciendo algo que estaba correcto. Entonces automáticamente, como vuelvo y digo, se vuelve un tema de interacciones, de trabajo en grupo, de tratar de convertir las situaciones como preconcepciones y empezar a convertirlas como herramientas. Entonces, obviamente, abrimos el debate, ya teníamos un equipo de un ente certificador o de una empresa que nos iba a acompañar en todo el proceso de certificación, teníamos asesorías en bioclimática, en acústica. Entonces, el primer planteamiento que hicimos es, oiga, venga, estamos a la altitud de Bogotá, en una posición dentro de Bogotá que es marcada hacia el occidente, donde los temas de iluminación y asoleación son bastante particulares. Entonces abrimos un debate en ese grupo donde, oiga, quisiéramos tener información, documentación suficiente para ver cuál debería ser por lo menos una relación en una fachada donde podamos tratar de evitar permanentemente tener que
estar en un tema como les mostraba yo en la imagen de la paradoja, donde pongo unos vidrios y hago todo un desarrollo tecnológico súper importante para que a unas determinadas horas en la ciudad tenga que bajar las cortinas, tenga que, a pesar de tener luz día, prender las luces y, en fin, todas las consecuencias de lo que eso trae. La respuesta fue como muy sencilla y nos dijeron, bueno, mire, tiene que revisar dos cosas. Uno, qué le pasa al edificio, cómo tratar de evitar hacer adquisición térmica. Y por otro lado, mire muy bien eh, cómo, cómo altera la relación de llenos y vacíos que pueda tener esas fachadas. Empezamos a trabajar con una relación en la superficie de vidrio que trataba de estar en el 50% en vidrio y 50% en lleno. Y todo esto empieza a empezar a articularse con el tema de cómo vamos, que es uno de los temas para mí más interesantes en los procesos de certificación, cómo empieza uno a tener estrategias pasivas y activas. Entonces, empezar a mirar cómo vamos poniendo esto dentro de la fachada, cómo la fachada empieza a comportarse sin tener que hacerle nada especial. Pues nada especial me refiero a no tener que tener un equipo o alguna cosa que haga el trabajo de por sí y empezar a trabajar sobre la fachada. Entonces empezamos a mirar todo este tipo de cosas, cómo hacíamos apersianados, cómo poníamos antepechos, apersianados horizontales, verticales, cómo empezábamos a hacer y a generar modulaciones. Entonces, son 4 casos, hicimos bastantes, y esa fue como la primera aproximación a lo que empezamos a mirar sobre esa relación del confort interior con respecto a la envolvente. Ya, digamos, un poco situados en eso, por fortuna ya nos entregaron un dato donde era como una situación mucho más comprometedora y mucho más interesante para nosotros, donde nos decían, mire, en la condición de Bogotá, toda, digamos, toda la constante científica nos dice en ese sitio debería tener, ojalá, el 40% de la fachada lleno, perdón, el 60% de la fachada lleno y el 40% en vidrio. A nosotros, pues eso pues inicialmente nos causó pues una impresión fuerte porque uno no, pues digamos, en Bogotá hay muchos ejemplos de edificios que tienen esa relación e inclusive mejor y funcionan bastante bien, pero sentíamos que podíamos caer en algo como de otra época. No queríamos, de todas maneras, sentimos que nuestro trabajo es de arquitectos. En este momento sentimos que tenemos que producir temas de orden contemporáneo y pues teníamos esa preocupación. Entonces empezamos a avanzar en los análisis. El primero que está ahí arriba a la izquierda, pues es uno donde tenemos una modulación constante, que es como empezar a reproducir piezas que van llenas y vacíos y empezar a ver qué tipo de edificio salía. Luego empezamos a trabajar con los temas de soluciones en torno a antepechos, a ver qué resultaba. Y luego pues empezamos a trabajar con un tema que era súper interesante, que ya empezaba a ser el tema de los materiales. Empezamos a hablar de fachadas ventiladas, empezamos a ver cómo había una cantidad de materiales y de elementos que además, vuelve y juega, son todos esos procesos que la certificación empieza, no o sea, creo que es un punto donde uno tiene que entender o cuál camino toma, o sea, o estoy certificando algo a la fuerza o empiezo a usar todos esos cuestionamientos que me van generando opciones, oportunidades para ir sumando puntos, para entenderlo de esa manera, no como una evaluación de un resultado, sino como la capacidad de generar datos de entrada para construir un resultado. Entonces, como les decía hace un momento, el tema de sumar puntos, empezamos a ver, bueno, estamos hablando del tema de llenos y vacíos, estamos hablando, el siguiente tema muy importante era tratar de
entre el tema de llenos y vacíos, procurar cierto elemento de sombreado, que es un poco esta diapositiva de la derecha arriba. Con los sombreados empezar a generar, no se ve mucho en la imagen de la izquierda, pero la idea es poder empezar a generar ciertas profundidades que nos permitieran hacer un trabajo que empezaba a ser el siguiente punto del trabajo, que es cómo ventilar un edificio de manera natural cuando no quiero tenerlo abierto y manipulable, o sea, que el ser humano pueda manipular esa abertura. Es anecdótico, pero es real. Como les decía, hubo una asesoría desde el punto de vista acústico. Este proyecto está ubicado en la esquina suroccidental de la intersección de la avenida El Dorado con la avenida Boyacá. Entonces, estamos entre dos avenidas muy ruidosas, muy cerca y muy dentro del cono de aproximación del aeropuerto. Todo el tema del sonido le agregaba pues una paradoja adicional. Para efectos de sonido, lo mejor siempre es cerrar el edificio. Para ventilación natural, pues lo mejor es ojalá tener ventanas operables. Entonces nos centramos muchísimo, trabajamos muchísimo sobre eso para poder avanzar y decir, oiga, venga, quisiera encontrar herramientas para ventilar naturalmente el edificio y no abrirlo. Acá, pues un poco fue cuando empezamos a ver, pues sí, finalmente lo que nosotros tenemos que plantear es una piel que respire. Entonces empezamos a hacer mucho el tema de los trabajos de piel, de buscar elementos de cómo le inyecto aire al edificio y cómo le extraigo aire al edificio sin tener, o si lo abro teniendo ciertas contenciones. Entonces, vuelve y juega, empezamos a ver que al querer cumplir eso, para efectos pues, de todo, bioclimática, el tema de confort interior, el tema de ir cumpliendo rigurosamente con los puntos de cualquier, pues de la certificación a la que le estábamos apuntando, pues nos pareció que el sitio, al saber que no podíamos abrir las ventanas y que la operación de las ventanas no estaba contemplada por el tema acústico, empezamos a trabajar en la parte sólida del edificio. Entonces, pues un poco el paso a paso de los esquemas, arriba a la izquierda es saber que tenemos que ventilar e inyectar. Empezamos a trabajar como con columnas, luego empezamos a mirar que podíamos hacer inyección. Los conceptos de inyección los expresamos siempre en el color azul en estas presentaciones. Tratábamos de ver por tiraje la extracción si lográbamos tener algunos tubos que continuaran por toda la fachada para ser desarrollados y vuelve y juega. Empezamos ahí a sumar punto a punto temas y a mantener punto a punto los temas que bajo los cuales nos estábamos comprometiendo, ¿no? Comprometiendo para la certificación. Entonces, digamos, después de tener todos estos datos de entrada, pues esta fue nuestra primera salida. A nosotros pues nos parecía atractiva, nos gustaba. Nos dijeron en algún momento nuestro cliente está chévere, pero nos parece que está muy retro. A nosotros pues nos solucionaba un montón de problemas porque podíamos tener los famosos dos ductos en un módulo, tener la ventana cerrada, lo que muestra un poquito el tema en las imágenes del centro, las azules, usábamos como la cara lateral para inyectar aire y hacíamos unas compensaciones importantes en una relación de altura. El aire frío debía entrar por debajo y salir por arriba para intercambiarlo y debíamos extraerlo y jalarlo hacia arriba. Es un poco lo que empezábamos a ver en la conclusión ya en la imagen de la derecha. Y dentro de todo esto empezamos a ver que además la fachada, que a mí por eso me parece muy interesante hablar en este momento de eso, porque pues la certificación estaba enfocada en la fachada y el interior. En la fachada empezábamos lentamente a encontrar datos de entrada desde los puntos que teníamos que cumplir y muy bien acompañados
pues, por los profesionales de bioclimática y acústica, logramos la suficiente asesoría para ir avanzando en propuestas como estas. O sea, yo acá, pues un poco lo que quería mostrarles es que lo vimos de muchas maneras. Todas estas cuatro son gráficamente opciones de fachada que al final de cuentas no fueron las que fueron, pero todas esas funcionaban bajo los mismos criterios. Siempre cuidando todos los detalles, y ahí es como un poquito esa camisa de fuerza que puede ser muy atractiva si uno la sabe manejar, que es una certificación. Es cuando empieza uno a cuidar los detalles, empieza a ver que necesariamente no es un molde, es una forma de adaptar lo que uno está haciendo, y de alguna forma empieza a producir como estas texturas que expresan cosas diferentes y lo llevan a uno a otros resultados. Ineludiblemente, pues ya empieza uno, aquí yo ya empiezo pues a terminar un poco lo que les iba a contar. Empezamos a dibujarlo, ya empezamos a mirar, como les digo, todo el análisis de materiales, fachadas ventiladas. Entramos a conocer los paneles fenólicos que no los conocíamos, cómo pues son todo un proceso de construcción liviana, cómo hacen que pues han cumplido con todos sus procesos para fabricarlos de manera ambientalmente amigable, que sean sostenibles. Empezamos a desarrollar una fachada ya de la mano y el acompañamiento del criterio que quería nuestro cliente. Creo que además siempre se convirtió en una herramienta de medición económica. O sea, nunca, yo les garantizo que no es una fachada antieconómica, seguramente estuvo dada por todos esos parámetros. Y uno de los temas súper importantes, no, desde el punto de vista arquitectónico, pero también desde el punto de vista de los procesos de certificación, es todos estos temas de hacer simulaciones energéticas, simulaciones de diseño. Hoy día tenemos todo tipo de herramientas para hacerlo. Evidentemente, pues es un tema que gasta, que te exige mucho trabajo, pero empezamos a simularlo. Esto es, miren, el proceso de revisión, porque esto es solo para poder presentar algo, es cómo, pues, cómo jugamos con nuestros temas de las placas de concreto, determinamos unos perfiles de placa para poder luego acompañarlos de unos bordillos, todos unos temas de sistemas de construcción liviana, todo el proceso de envolvente interior. Nuestra transformación dejó de ser cajas modulares para dejar de parecer como muy retro. Dejamos de hacer cajas modulares para toda la fachada y empezamos con el siguiente dato de entrada. No necesitábamos hacer en toda la fachada los ingresos y las salidas de ventilación, sino muy bien especificadas, muy bien ubicadas. Entonces, estas cajas que ustedes ven ahí en el costado derecho de la imagen, pues son esos puntos donde vamos a tener las tomas y las salidas de aire. Acá es el tema, como les cuento, el tema de tener una fachada ventilada. Es una fachada de poca adquisición térmica y de poca transmisión térmica. Entonces, íbamos generando todo esto pensado en un tema muy sencillo, que es un tema de confort interior. Entonces, este empieza ya a ser el resultado más concreto de lo que nosotros estábamos buscando, teniendo en cuenta los temas de vidrio, los temas de ventilación natural. No sé si lo alcancen a ver ahí en los rojos, hay una serie de perforaciones que empezaron a estar estudiados, no solo, pues obviamente cumpliendo el objetivo de lo que nosotros nos habíamos trazado, pero yéndonos también a tener una presentación muy arquitectónica de lo que nosotros perseguíamos y queríamos. Como les digo yo, pues es el esfuerzo sencillo de tratar de simular, pero para entender lo que estábamos haciendo. En la imagen de la izquierda es un poco para que vieran la posición del vidrio, cómo es importante que exista esa franja de sombra. Ya un poquito
más adelante cómo se ven los vidrios en dobles alturas. En la tercera es mostrarles un poquito cómo estaban hechos los tubos de ventilación, cómo por unas perforaciones abajo ingresa el aire y cómo va entrando, y bueno, en fin, otros nichos. Al final de cuentas, pues para nosotros, más que una preconcepción, el tema de la fachada pues fue un poco una aventura. Nosotros lo que empezamos pensando fue sobre esto, o sea, ¿por qué no hacer un espacio interior como este donde yo podía usar o disminuirle fuertemente la necesidad de tener que prender la luz, no promover una situación donde está el deslumbramiento y la pérdida de confort por la característica del espacio que estoy concibiendo, que era un espacio para oficinas? Y en ese punto, pues al final de cuentas, el resultado al que nosotros llegamos fue a este. Pues, digamos, nosotros nos sentimos bien orgullosos. Me parece muy valiosa la foto de la izquierda, perdón, por el tema del avión. Agregó demasiadas variables en todo el proceso. Y digamos, como les decía yo, necesariamente nosotros no estábamos ni persiguiendo ni procurando irnos a una tendencia en la arquitectura, pero sí me parece que es súper valioso el planteamiento que estábamos haciendo para este encuentro. Es sobre que en la medida en que nosotros tengamos herramientas como estas, que en la medida de lo posible se implementen en el principio, en el inicio de los proyectos, siempre van a ser herramientas que lo van a llevar a uno a hacer cosas interesantes, a pensar cosas de manera diferente y a resolverlas con un tema adicional, que es el seguir una lista. Te lleva de manera muy interesante un proceso de requisitos a tener un control sobre lo que haces. Y segundo, pues a saber y a transmitir a través de una documentación que los ejercicios que vienes haciendo desde el diseño, que vienen simulados, están enfocados en garantizar un resultado. Y realmente fue profundamente agradable cuando el encargado de bioclimática nos decía, mire, es realmente impactante ver que todo lo que documentamos, todo lo que procesamos, cuando lo fuimos a evaluar en el edificio funcionando, se estaba cumpliendo. Y creo que en esa línea uno empieza con todos estos procesos enfocados en el diseño, pero impactan muchísimo en la operación, en el día a día de un edificio. Y creo que ahí es donde está el centro esencial de las cosas, donde sí se pueden trabajar sobre grandes ideas y sobre ideas interesantes y sobre ideas diferentes, pero con el gran objetivo de actuar positivamente en términos de sostenibilidad, de que los consumos, el uso de los recursos esté optimizado al máximo. Y en ese punto es donde nosotros sentimos pues hoy día pues una gran tranquilidad con el edificio, con el proyecto y con el proceso. Y pues eso era lo que yo quería contarles. Bueno, muchísimas gracias y pues como siempre, gracias al consejo, Angélica, Tatiana. Eso era. Pues la persona líder. Gracias, Carlos. Pues digamos, por todo lo que nos cuentas y también por haber compartido con nosotros cómo se puede usar LEED también como muy a favor de hacer un muy buen diseño. Yo quería invitar pues a Carlos y a María Alexandra, si quieren abrir su cámara, si quieren, pues para que estemos acá y hagamos como una parte de sesión de preguntas. Aquí pues hay algunas preguntas que nos han llegado. También si alguien quiere preguntar algo más, por favor, pues también lo puede ir haciendo y las vamos organizando.
Hay una pregunta, María Alex, a ver si de pronto tú puedes ayudarnos a como aclarar, y es que estos créditos piloto, digamos, teniendo en cuenta que, pues que, digamos, toda la crisis mundial, digamos, de la pandemia, si son de aplicación opcional o si son de carácter obligatorio. Entonces, si nos puedes explicar un poquito de cómo es que se pueden usar y en qué contextos funcionan. Gracias por la pregunta. Son opcionales, o sea, no son obligatorios, pero sí son una gran ayuda en este momento y lo que hace es ayudar a validar los procesos de bioseguridad locales, pues exigidos a nivel nacional y en cada uno de los países. No son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, además también los van a ayudar como a evidenciar y a llevar, a poder rastrear lo que esté sucediendo durante este tiempo específico en esas edificaciones que poco a poco se van a ir ajustando y acomodando. Y como todo va cambiando en esta situación, digamos que casi que semanal, por no decir que diario, nos va a servir para llevar una data, o sea, para llevar unos datos realmente muy específicos de lo que está sucediendo en torno al uso del edificio, en torno a la experiencia de los ocupantes y a la experiencia de quien opera el activo. Entonces, realmente es una gran oportunidad de implementarlos y de que queden como buenas prácticas de aquí en adelante. Gracias. Perdón, estaba con el micrófono silenciado. No, y de ahí digamos que también se desprenden dos preguntas adicionales como para ti en esa misma línea, y es hasta qué punto estos créditos están alineados con lo que se está pidiendo como a nivel de las normativas nacionales, si digamos alguien ya los implementa, si ya con eso está cumpliendo con lo que se requiere a nivel de ley, o si realmente son dos cosas que no están pues como completamente alineadas. Digamos que la invitación es a que siempre prima lo local, o sea, digamos que debemos verificar la normatividad local en temas de bioseguridad y los protocolos nacionales, porque cada edificio pues es único dependiendo de su ubicación, digamos, de la ciudad en donde esté, del clima donde esté, sobre todo que ahorita, por ejemplo, todos estos temas de humedad relativa, de frío, calor, también impactan en el virus. Entonces, es muy importante tener presente lo local, pero lo local también está alineado con lo mundial, o sea, la Organización Mundial de la Salud es quien está dando estos parámetros. Y la Organización Mundial de la Salud se ha basado en organizaciones como es el CDC de los Estados Unidos y otros, como también organizaciones europeas, en fin. Entonces, prima lo local, para resumir, sin embargo, está alineado de todas maneras con lo global y es un complemento que ayuda mucho, que aporta. Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta para Carlos, y es realmente qué ha pasado ya en la operación del proyecto, y también desde ahí qué han aprendido ustedes, pues digamos para siguientes proyectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema acústico? ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo ven el proyecto ahorita preparado como para los temas de ventilación natural? Pues bueno, uno de los temas que sí realmente aprendimos es en el tema acústico. El cliente puso unos parámetros pues muy altos sobre su tema de ventilación natural, o hizo sus observaciones sobre el tema de ventilación natural. Quería más acusticidad o menor transmisión de ruido a futuro, y ese es un tema que hay que evaluarlo claramente, o sea, hay que irlo dominando. O sea, los parámetros los va dando, son los proyectos, las certificaciones son muy abiertas a que uno fije sus propios parámetros. ¿Qué aprendimos del proyecto? Hoy día el proyecto funciona muy bien, los temas de ventilación natural hacen que en general lo que tenemos claro es que la gran mayoría de los espacios que todos están ocupados hoy día no estén requiriendo el uso de aire acondicionado. Eso quiere decir que dentro de los efectos de transmisión térmica, todos los planteamientos que hicimos para no calentar el edificio y adicional a la frecuente ventilación natural que tiene
el proyecto mantiene unos rangos de confort elevados y como les decía, ya el cliente quiere tener más acusticidad en las otras torres, pues no vamos a tener este volumen de ventilación natural, pero se están planteando pues se plantean de la misma manera estrategias de ventilación mecánica que tienen el mismo enfoque sostenible, o sea, disminuir al máximo los consumos, en la misma medida la evaluación muy específica y la simulación muy específica de cómo está condicionado todo el edificio en términos de la constitución de su fachada para que se use realmente lo mínimo necesario en ese tema de consumo de energía para ventilación, que se vuelva como más el tema de los recambios naturales que se requieren para tener confort y calidad en los espacios y no necesariamente sobrecargarlo con un tema ya de enfriar el edificio. Muchas gracias, Carlos, también por esa respuesta. María Alex, otra pregunta para ti es, ¿este tipo de créditos funcionaría también para proyectos residenciales? O sea, ¿cómo sería que, o existe algo para proyectos residenciales en términos de estos créditos piloto? Digamos que en la evaluación que hay, en el crédito piloto de reingreso al espacio de trabajo, en la evaluación, en la evaluación que hay, la herramienta de evaluación que hay de la Asociación Internacional de Arquitectos, que fue en lo que se basó ese crédito, incluye cualquier tipo, digamos, de ocupación. O sea, puede ser para vivienda, o pues residencial, puede ser para edificios de oficina, edificios de comercio. Entonces sí incluyeron temas residenciales, por lo menos en lo que es el crédito de reocupación en espacios residenciales. Ahora, en cuanto al crédito de piloto del manejo del agua, creería que también tiene todo el sentido aplicarlo en un proyecto residencial. Y lo mismo el tema de limpieza y desinfección. Creería que el que menos aplicaría y también dependería de la ubicación del proyecto es el que tenga que ver con el tema de la ventilación, en el caso de lo que haya que hacer en los sistemas de calidad del aire a través de los sistemas mecánicos de ventilación. Sería, digamos, el que habría que evaluar, pero sí está pensado desde esa herramienta de evaluación de la Asociación Internacional de Arquitectos incluir el sector residencial. Perfecto. ¿Y tienes algunos ejemplos específicos, por ejemplo, de estrategias en el manejo del agua que pudieras contar? ¿O algunas estrategias como específicas que se pudieran utilizar? Digamos que en el manejo del agua, pues se sugiere contratar a un especialista en estos temas de revisión de sistemas de conducción de aguas potables, precisamente para evaluar la posibilidad de que no vayan a moverse a través del sistema a lo que reinicias el uso de la edificación. Elementos como puede ser la legionela, por ejemplo, o sea, bacterias que puedan haber quedado en esa agua emposada. Entonces, sí es importante tener un especialista en ese tema. Y lo otro, digamos, que también sugerimos es el contactar a la empresa de agua, ¿sí? O sea, digamos que en porque no sabemos también cómo viene el agua de la red o qué se ha podido taponar en un momento en donde un edificio haya estado como desocupado durante 3, 4 meses, que es lo que nos ha, digamos, el tiempo que hemos estado más o menos guardados, ¿cierto? Entonces, básicamente, digamos que en principio sería como eso en temas del agua. Gracias, María Alex. Y otra pregunta también, muy en esa misma línea, es, ¿estos créditos piloto duran solo durante la pandemia? ¿O cómo es esa permanencia o continuidad, como en el tiempo de estos créditos? Sí, y también en ese mismo, te hago otra pregunta de una vez para que las contestes, es si se están desarrollando otros créditos piloto en la misma vía o si estos son los que van a existir. Sí, digamos que la idea es que los créditos pilotos quedan y van a quedar de utilidad para siempre, ¿cierto? Porque pues hoy es el COVID, mañana no sabremos. Y lo otro es que sí mantenemos en permanente evaluación. Se mantiene en permanente evaluación, se sigue escuchando, porque como les comentaba, y lo sabemos todos, esto está cambiando casi que a diario.
Entonces sí se sigue evaluando, sí se sigue, digamos, y la invitación es a que los implemente, porque en la medida en que los implemente, como sean créditos pilotos, y los puedan dar retroalimentación de cómo les está funcionando u oportunidades de mejorar o de hacer mejoras dentro del mismo crédito, podrían cambiar. Entonces, como esto no lo hacemos solo a nivel local, sino a nivel mundial, entonces hay muchas oportunidades de aportar desde las mismas personas y los mismos administradores de los edificios. Entonces, la invitación, Carlos, bueno, ya no es contigo porque ahora el cliente es el que está operando el edificio, ahí los abordaré a ver si podemos implementar estos créditos piloto en Central Point. Entonces, sí, y además que con ARC para edificaciones existentes, toda esta guía de reingreso también nos va a ayudar a seguir alimentando y cada vez tener mejores prácticas para la salud y el bienestar de las personas dentro de los espacios. Súper, gracias. Carlos, para ti también tengo dos preguntas adicionales. Una es, ¿tienen algún caso de estudio del proyecto donde se puede encontrar como más información? ¿Han documentado de alguna manera como todo este proceso de diseño de fachada que es súper interesante y que realmente sí muestra LEED como una, o sea, como una herramienta, y no solo LEED, sino todas las otras herramientas que se utilizan dentro de una certificación, como son la modelación energética, térmica, todo esto, para ayudar en ese proceso de diseño? ¿Eso lo tienen documentado? ¿Hay un caso de estudio que se pueda revisar? Sí, no está hecho por nosotros. Ok. Pero está en un libro, el libro de Agustina Darbe, que fue la persona que estuvo encargada de darnos el apoyo en el estudio bioclimático y en hacer la simulación energética para el proyecto. Él lo tiene bastante bien documentado y haciendo de verdad toda la comparación en términos de estudio de diseño a edificio existente, o sea, edificio construido. Si está, él lo tiene. Nosotros no, pues nosotros hemos usado esa información de él para entender más cosas y más casos, pero sí está documentado ahí. Okay, y bueno, también una invitación es para que también documenten el crédito como en todos los, ¿cómo se llaman? Los casos de estudio del LEED, del proyecto, para que también más gente lo pueda mirar desde ahí. Sería algo chévere que No, pudieran sería hacer. buenísimo. Uh-huh. Sí, y además está pensado así, o sea, todo el proceso, digamos, un poco pierde uno el contacto con la operación del edificio, pero sí, realmente todo el tema, no solo, digamos, ya hablando más de la integralidad de la certificación, todo está con los aparatos y con todos los medidores requeridos para revisar todo el tema de consumos de agua, consumos de electricidad, bueno, en fin, todo el tema de control y seguimiento de consumos energéticos. Muchas gracias, Carlos. Y también otra pregunta que teníamos para ti es, ¿cómo ves tú que LEED, y ya digamos desde tu experiencia, pues trabajando en este proyecto, mirando todos estos temas también relacionados con la ventilación, Mauricio, ¿piensas tú que un proyecto que cumple con todo esto, sí es un proyecto más apropiado, por ejemplo, para estos tiempos de pandemia, para poder entrar nuevamente a trabajar? O sea, ¿cómo ves tú eso, si realmente sí es una, pues una ayuda, una garantía de alguna manera? Pues digamos, creo que, bueno, me siento un poco como con no tener la respuesta, pero indudablemente hay claridad en que entre más logre recambiar su aire, un espacio interior, seguramente la capacidad de propagación de cualquier virus o de cualquier agente es menor. Eso está estudiado, o, digamos, en estos días hemos visto miles de estudios y miles de comprobaciones. Entonces, evidentemente, edificios que hayan tenido ese propósito de tener excelente ventilación natural, de tener dinámica interna de aire, pues de por sí, sin tener de por medio este tema de la pandemia, pues la gran diferencia, y lo hemos conversado mucho, el origen de todo esto
tiene que ver con la cantidad de edificios enfermos que teníamos, o sea, edificios que enferman a la gente por falta de calidad en todo este tipo de aspectos. Entonces, ya tener los cuidados hoy día, yo creo que adicionalmente, como te digo, cuando le implementamos parámetros para planearlos y luego tenemos esos mismos parámetros para medirlos, si el objetivo se planea y se cumple o se construye, seguramente cuando se opera, evidentemente se está cumpliendo la primera fase del edificio, que es tener edificios sanos que respiren, y pues en este tiempo de pandemia, seguramente son edificios muchísimo mejores, con menores índices de propagación por sus propias características. Ok, muchas gracias. Acá tenemos también uno que es más un comentario, que es donde dicen que realmente sería bueno que esos créditos piloto pues fueran como obligatorios o prerequisitos, por lo menos durante la pandemia. Pero creo que ahí María Alex nos decía ahorita, no son obligatorios, pero sí son altamente recomendables. Pues bueno, yo creo que ya estamos llegando como al final de la sesión. Quisiera pues pedirle a cada uno si nos puede decir como pues una reflexión final, pues relacionada como con este tema que hablamos hoy, y es realmente cómo LEED nos sirve pues como una buena herramienta de diseño, y además cómo ayuda, digamos, con todas las nuevas tendencias de diseño que pueden existir. Entonces, le doy la palabra primero a María Alexandra para que nos dé una reflexión final y luego a Carlos. Gracias. Vale, gracias, Angélica. Pues desde el GBCI, nuestra opinión es que la transparencia hace que un sistema de certificación como LEED cobre mayor validez en estos tiempos en donde definitivamente los espacios interiores van a cambiar. O sea, la redistribución de los espacios, la prioridad de los espacios va a cambiar, y el hecho de que firmas de arquitectura como Gustavo Perry Arquitectos y todos los grandes arquitectos que tenemos aquí en Colombia ya tengan, digamos, como LEED como un marco de referencia, lo que permite validar esas buenas prácticas de diseño, lo que permite validar que lo que se está haciendo pensando en la gente y en las necesidades actuales y en las necesidades que vienen adelante. Bien lo decía Carlos ahorita, o sea, todos estos edificios que venían con buenas prácticas evidenciadas y demostradas, hoy día fueron los primeros en que pudieron abrir con mayor tranquilidad, porque como que se adelantaron al futuro, ¿cierto? O sea, ya medían calidad del aire, ya medían materiales que tuvieran bajas emisiones, ya se controlaban los productos de limpieza que se utilizaran al interior. Entonces, eso es lo que hace una herramienta como LEED, o sea, anticipa esas decisiones de vida o de uso de esos espacios a nivel de diseño y a nivel de especificación de materiales o de diseño de bioclimática y demás, a lo que pueda pasar en un futuro. Entonces, yo creo que tiene todo el sentido del mundo poder validarlo de manera transparente, evidenciarlo y poder reportarlo y medirlo en el tiempo. Entonces, eso es como mi opinión como arquitecta y desde la organización que represento. Gracias. Gracias, María Alex. ¿Y tú, Carlos? O sea, nunca en el ejercicio que venimos haciendo ha sido como objetivo inicial certificar un edificio. El objetivo siempre es el perseguir la manera de implementar pues en mayor cantidad elementos que procuren sostenibilidad. Indudablemente, cuando lo abordas de la mano de un proceso de certificación, formalizas todo eso que como intuitivamente tenías como objetivo. Y esa formalidad, creo que coincido, claro, con totalidad con María Alexandra, la transparencia que le puede dar eso al edificio, al concepto del edificio, es esencial. Y lo que les decía en mi presentación,
Uno puede certificar un resultado o usar los elementos de la certificación para llegar a un resultado. Y desde mi punto de vista como arquitecto diseñador es poder entender que esos requisitos se pueden convertir en herramientas de diseño. Y este es un caso en el que lo logramos y pues creo que asociado con lo que pasa hoy día en términos de reflexión, pues son edificios que lo que como digo yo en la intuición pensábamos, hoy día la certificación y la implementación de esta permite saber que cosas que pensábamos se pueden cumplir y se cumplen. Entonces, sí, abre las puertas a ir un poco más adelante en días como los de hoy. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo creo que reflexiones muy interesantes y muy reales. O sea, creo que lo que nos dice Carlos es algo supremamente importante y es cómo este tipo de sistemas de certificación le sirven a uno como un proceso y no como un resultado, y pues al final se tiene un resultado bueno, que eso es una cosa, digamos, interesante, pero que también es un reflejo de un gran proceso pues, de diseño. Les agradezco a todos su tiempo y bueno, esperamos volver a verlos pronto en otro encuentro por la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.